gracias a nuestro hermano Manuel por la invitación, que me honra con la invitación para seguir estudiando el libro de Marcos. Gracias a cada uno de los hermanos que hacen posible el poder estar aquí para escudriñar un poco de las escrituras. Voy a apagar un poco la cámara por cualquier interrupción por el internet, y si se deja de escuchar, hermano, avísenme, porque pues aquí el internet es bastante malo. Bien, entonces entramos al capítulo 3 del libro de Marcos, el cual pues los hermanos han empezado con la introducción, el capítulo 1, capítulo 2, que el hermano Manuel expuso, y llegamos al capítulo 3. En Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6, encontramos otra de las historias de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Él vino a hacer la obra de su Padre y él pues se encuentra haciendo la obra de su Padre. Marcos capítulo 3, versículo 1 empieza: otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Bueno, Jesús, donde iba, él siempre iba a la sinagoga. Era su costumbre. Jesús entra a una sinagoga porque era su costumbre. Siempre él estaba buscando la sinagoga para poder hacer la obra de su Padre, para poder servir a su Padre, para poder adorar a su Padre. Y aquí no es la excepción. Aquí lo vemos que él está entrando a una sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16 nos hace ver que Jesús era su costumbre siempre estar en la sinagoga. En Marcos capítulo 4, versículo 16 dice: llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Marcos nos revela que donde Jesús iba era su costumbre entrar y hacer la obra de su Padre, cumplir la obra que su Padre le había encomendado. Pero es interesante, hermanos, que nosotros comprendamos que la palabra costumbre no es igual a como nosotros entendemos la palabra costumbre. Por ejemplo, nosotros la palabra costumbre es la práctica o el modo habitual y frecuente de hacer o pensar de una persona, cultura o tradición. Pero la palabra costumbre en la Biblia no es la misma que nosotros, porque la palabra costumbre en la Biblia denota un uso prescrito por ley, un rito o ceremonia, una costumbre, hábito, manera, pero por ley, no simplemente por una costumbre de antepasados que nos heredaron. Por ejemplo, nosotros, bueno, antes del virus, no era tanta costumbre lavarse las manos, pero por lo general cuando íbamos a comer nos lavamos la mano. Esa es una costumbre, no es una ley. A nadie van a echar preso por no lavarse las manos. A nadie lo van a condenar por no lavarse las manos. Pero la palabra que nosotros encontramos en la Biblia como costumbre es una ley. En la vida de Jesús era una ley estar en la sinagoga. Porque muchos hermanos piensan y creen que los cristianos del primer siglo se reunían por costumbre, pero no por una ley. La palabra costumbre es ley. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 6, versículo 14, la misma palabra. Dice: porque hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que Moisés nos legó.
Fíjese, aquí se traduce tradiciones que Moisés nos dejó. Moisés no dejó tradiciones en el sentido como nosotros las conocemos, sino dejó leyes que Dios le había revelado. Aquí costumbre es ley que Moisés les dejó. De la misma manera, en Hechos 15, versículo 1, dice la Escritura, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. Aquí, la palabra ley, costumbre, se le llama rito. Pero ese rito era una ley. El circuncidarse no era una costumbre, era una ley de Dios. Para los judíos era una ley circuncidarse al 8º día porque Dios lo había mandado. Entonces Jesús, por costumbre, por ley, él va a la sinagoga. Era una ley dentro de él. Porque, bueno, si vamos a Hebreos 10, 25, dice que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y es ahí que algunos hermanos dicen, no, es que los cristianos se reunían por costumbre. No, la palabra costumbre es ley. ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana? Porque es ley de Dios. No es por una costumbre que fue heredada por nuestros antepasados. No, nos reunimos por ley de Dios. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con algunas palabras que nosotros encontramos en la Biblia y que la gente o hermanos le quieren dar el significado según nosotros. Como por ejemplo, hay personas que cuando ven la palabra vino, ellos entienden que es licor. Cuando ellos se encuentran en la Biblia, la palabra vino, ellos rápidamente creen que es licor, porque la palabra vino para nosotros es su significado, o sea, sabemos que es licor, pero en la Biblia no era así. En la Biblia se refería al jugo de la vid, que este podía ser fermentado o no fermentado, pero en la Biblia vino se usa en el sentido de el jugo de la vid, al exprimir las uvas. Bien, Jesús entra a la sinagoga, ¿verdad? En Marcos 1, 21. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Mateo capítulo 4, versículo 23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Siempre Jesús está buscando la manera de enseñar la palabra. Él llega a Capernaum y ¿a dónde lo vemos? ¿A dónde encontramos a Jesús? En la sinagoga. Está enseñando la palabra de Dios. Llega a Galilea y ¿a dónde encontramos a Jesús? En la sinagoga. ¿Qué está haciendo Jesús? Proclamando, anunciando el reino, el evangelio del reino. Y está sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo de Israel. Entonces vemos por qué Lucas nos informa que era la costumbre, era una ley de Jesús estar en la sinagoga, enseñando la palabra de Dios, enseñando el evangelio del reino de Dios. Donde iba Jesús, Jesús siempre buscaba la sinagoga, buscaba cómo enseñar la palabra de Dios, porque esa era la misión de Jesús. Jesús venía, ¿para qué? Para anunciar el reino, para anunciar el evangelio de salvación. Para Jesús, estar en el negocio de su padre era su ley, era una ley.
Era siempre el deseo de Jesús estar en el negocio de su padre, estar en la sinagoga, estar en el templo. En Lucas 2:49 dice las escrituras. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabía que me era necesario estar en la casa de mi padre? Cuando sus padres llevaron a Jesús al templo y después sus padres regresaban, vieron que no, Jesús no iba con ellos, ellos regresaron, le buscaron camino de 3 días. ¿Y a dónde lo encuentran a Jesús? De la edad de 12 años. Bueno, está con los maestros de la ley. Él se está haciendo preguntas y los maestros de la ley también le están haciendo preguntas y él está respondiendo. Y cuando sus padres lo hallan, le preguntan, hijos, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Por qué me buscan? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? Porque esa era la misión de Jesús, hacer la obra de su padre, estar en los negocios de su padre. Bueno, pensemos por un momento. El día domingo. Si yo le buscara, ¿dónde lo voy a encontrar a usted? Si usted me buscara a mí, ¿dónde me va a encontrar a mí? Ojalá que sea como a Jesús, en la casa de su padre, haciendo su voluntad. Esa debe ser nuestra actitud. Debemos de tener esa misma actitud de no dejar de congregarnos. Hebreos 10, versículo 25, dice el escritor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Por eso preguntaba, si a mí alguien me va a buscar, ¿a dónde me va a encontrar el día domingo? ¿En mi casa? ¿O en el mar? ¿O en algún paseo? ¿Dónde? Bueno, Dios quiera que sea en la iglesia, reunido, adorando al Señor, sirviéndole como Él se lo merece y como Él lo demanda. Dios quiera, invitemos a Jesús en este deseo, anhelo, estar siempre reunidos para poder servir y adorar a nuestro Padre Celestial. Si volvemos a Marcos, el capítulo 3, versículo 2. Los ojos están puestos en Jesús en este momento. Jesús entra a la sinagoga y le están observando. Dice Marcos capítulo 3, versículo 2, y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poderle acusar. Fariseos están muy atentos a todo movimiento de Jesús, pues buscan ardientemente algo con qué acusarle ante las autoridades. Ellos andan detrás de Jesús, pero no porque quieran conocer del Mesías, no porque quieran aprender. Ellos están buscando la manera para acusar a Jesús. Y por eso donde va Jesús, ellos están ahí para tratar de acusarlo de algo. Saben que Jesús puede hacer milagros, pero no les interesa la identidad verdadera de él. Ellos no están allí para saber y entender que lo que Jesús está haciendo, pues los profetas lo habían profetizado. No, ellos están viendo en qué se equivoca Jesús, qué error comete Jesús para poderlo acusar. Se interesaban más en acabar con él. Tienen que hallar en Jesús alguna violación de la ley de Moisés para poderlo acusar. Es lo que encontramos en el texto paralelo en Lucas. Si vamos a Lucas, el texto paralelo, capítulo 6, versículo 7, dice, y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusar.
Bueno, allá hay un hombre enfermo. Ellos están atentos, su mirada en Jesús para poderle acusar. ¿Qué va a hacer este hombre el día de reposo? Según ellos, ¿va a violar el día de reposo? Si viola el día de reposo, tenemos cómo acusarlo para condenar. Vamos a tener pruebas para poder acusar. Mateo nos revela que ellos le preguntaron. Fíjese en Mateo 12, texto para leer, versículo 10. Y aquí había un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Sus ojos están atentos. Y ahora preguntan, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Lamentablemente, su atención no está en ver el milagro, sino en tener algo en que acusar. Y esa era la actitud lamentable de los fariseos. No ver lo extraordinario de los milagros. Gozarse de ver un milagro, ¿no? Sino cómo poder acusar. Por eso Jesús llama a este hombre de la mano seca. Si volvemos a Marcos capítulo 3, versículo 3. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Notemos, hermanos, los dos imperativos. Levántate y extiende tu mano. Jesús sabe que aquí están estos hombres y que estos hombres están buscando la manera cómo destruir, cómo tener prueba para acusar y así destruir a Jesús. Y Jesús llama a este hombre. Dice, ven, ponte de pie, levántate. El milagro fue deliberado y agresivo. Porque Jesús bien podía haberlo hecho a escondida. Jesús pudo haber pasado de no mirar a este hombre y después cuando todo el mundo se fuera, él poderlo sanar. Pero Jesús no lo hace. Jesús llama a este hombre. Los ojos están sobre Jesús. Y él sabe que no están allí para ver el milagro. Están para acusarlo. Están para condenarlo. La atención de todo es llamada por el ponerse en medio del enfermo. Cuando Jesús le dice a este hombre, ponte de pie, levántate, pues toda la gente vuelve su mirada a él. Jesús los confronta. Jesús les hace dos preguntas. En Marcos capítulo 3, versículo 4. Entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Hermano, Jesús nunca se escondió de ellos. Jesús siempre los confrontó. Jesús siempre fue de frente con ellos. Por ejemplo, recordamos la vez cuando Jesús está en el templo, está enseñando, y llegan y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, Jesús le dice, yo les haré otra pregunta. Le dice Jesús, yo les haré otra pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿De los hombres o del cielo? Y ellos comenzaron a pensar. Y dentro de ellos mismos estaban diciendo, si decimos de los hombres, nos metemos a problemas con el pueblo, porque todos tienen a Juan como profeta. Entonces, no. Ahora, si decimos del cielo,
también nos vamos a meter a problemas. ¿Por qué? Porque nos va a decir, ¿por qué no le creíste? Entonces ellos dijeron, no sabemos. Entonces Jesús simplemente le dijo, pues yo tampoco le diré con qué autoridad hago estas cosas. Igualmente, cuando vemos aquel paralítico en Marcos 2, Jesús también los reta y les pregunta, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? Decir a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camillo y anda. Pero tampoco respondieron. ¿Y por qué no respondieron? Porque sabían que iban a quedar mal. Ahora Jesús los vuelve a confrontar y les pregunta, respóndame, ¿es lícito sanar en el día de reposo, hacer bien o hacer mal, salvar una vida? Pero ellos guardaron silencio. ¿Por qué guardaron silencio? Porque no eran honestos, no eran sinceros. Porque su respuesta los iba a condenar a ellos. Si ellos decían, no, no es lícito sanar en el día de reposo, pues ahí Jesús los hubiera agarrado, les hubiera hecho ver la hipocresía que ellos tenían. Pero ellos mejor guardan silencio porque no son sinceros. Lamentablemente, hermanos, cuando estamos defendiendo un punto y nos hacen una pregunta y no sabemos cómo responderla, muchas veces la evadimos porque no queremos ser sinceros. Pero si fuéramos sinceros, diríamos, pues, no, la verdad, no puedo responder. Pero, lamentablemente, estos fariseos no eran así, no eran sinceros. Lucas nos da más información. Dice que Jesús conocía sus pensamientos y desde luego Jesús sabe nuestros pensamientos, lo que yo esté pensando, lo que cada uno de nosotros esté pasando por nuestra mente, Jesús lo sabe sin que nadie le diga. Y Lucas capítulo 6, versículo 8, dice, pero él sabía lo que ellos estaban pensando. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Jesús, hermanos, sabía lo que ellos estaban pensando. Ellos están pensando, no lo están diciendo a alta voz, pero ellos están pensando. Si Jesús va a violar el día de reposo. Y él les desafía con dos preguntas. Hacer nada en el caso de la posible pérdida de vida equivaldría a hacer mal, no importando el día de la semana. Jesús en Mateo les hace ver su hipocresía en cuanto a su misma ley del sábado, que según ellos era muy estricto y nadie podía hacer nada el día de reposo. En Mateo capítulo 12, versículo 11 y 12, dice Mateo, y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja y si ésta se le cae un hoyo en día de reposo, no le echa la mano y la saca? Por eso Jesús los reta. Y por eso Jesús les dice que le respondan. ¿Es lícito sanar? Si ellos decían no. Ellos sabían que Jesús les iba a hacer ver su hipocresía. Está bien, no es lícito sanar a un hombre, salvarle la vida a un hombre. Pero es lícito que ustedes, teniendo una sola oveja, y van y la sacan del hoyo y le salvan la vida a este animal. Versículo 12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo.
Si ustedes salvan la vida de una oveja que no tiene el valor de un hombre, de una persona, de una alma, ¿por qué no se puede? Si ellos hubieran respondido, se meten a problemas. Jesús les hubiera hecho ver la hipocresía que ellos tenían. Lamentablemente, ellos estaban más preocupados con su interés material que el interés de los demás. No importaba la vida de la otra persona. Como diciendo, y lamentablemente, diciendo, bueno, ¿qué gano yo con que se salve la vida de una persona? Pues podríamos decir nada. Ah, pero ¿qué gano yo? Si salvo una oveja, una vaca, ah, claro, ahí sí tengo yo ganancia. Porque una vaca me va a generar dinero porque la puedo vender. Una oveja me va a generar dinero porque la puedo vender. Pero el sanar a una persona, el curar a una persona, ¿en qué me beneficia a mí? Y es lo que ellos siempre tuvieron en su mente. A ellos no les interesaba la vida de las almas. Les interesaba su interés material. Esto no ha cambiado mucho, hermanos, en nuestra época. Para la gente es más importante la vida de un animal. Para los judíos era más importante la vida de un animal que la vida de una persona. Y esto no ha cambiado tanto. Hoy en día, la vida de un animal es más importante que la vida de un hombre. En algunos países, usted mata a un animal, usted va a ir preso, va a ir a la cárcel. Si usted maltrata a un animal, va preso. Y posiblemente con una dura condena. Usted está maltratando a un animal, bueno, le va a caer todo el peso de la ley. Va a ir detenido, va a ir a juicio y lo van a condenar. Usted puede quitarle la vida a un bebé en el aborto y no hay problema, no hay delito. Fíjense. Lamentablemente, la gente, las autoridades, más preocupados por no maltratar a un animal, pero no están preocupados por los miles y millones de niños que son muertos en aborto. Las leyes no hacen nada. La mujer tiene derecho para hacer lo que ella quiera. Si quiere abortar, lo aborta y no hay problema. ¿Dónde están las leyes? Ah, pero un animal. Ahí sí hay problema. Entonces, hermanos, igual estaban los judíos en el tiempo de Jesús. Estaban más preocupados. Les interesaba más la vida de un animal que la vida de un ser humano. La ley del sábado fue dada para bendecir al hombre, no para hacerle mal. Los enemigos de Jesús se callan. No pueden contestar las dos preguntas sin condenarse a sí mismos. Ellos no pueden responder porque saben que si responden se van a condenar ellos mismos. Con sus mismas palabras, ellos mismos se están condenando. Como cuando Natán va a David, cuando peca con Betsabé. Y Natán le comienza a contar la historia de aquel hombre pobre que solo tenía una oveja y de aquel hombre rico que tenía muchos
Y cuando llegó un visitante de lejos, este hombre rico tomó la oveja, la única oveja del hombre pobre y la mató. Y rápidamente David contestó, es digno de muerte. Bueno, él mismo está pronunciando su sentencia. Él mismo se está condenando. Pero cuando Natán le dice, ese eres tú. De la misma manera, hermano, Jesús confrontó a los judíos de frente y les hacía preguntas para que ellos mismos, si eran sinceros y honestos, se examinaran y vieran que estaban en un grave error. Pero como no eran sinceros, no eran honestos, mejor se quedaban callados. Porque no fueron sinceros, no eran honestos. Como lo hace todo cobarde, guardan silencio, no responden, porque saben que si ellos responden, ellos mismos se están condenando. Sus mismas palabras le estarían condenando. La gente se está dando cuenta del verdadero carácter de estos líderes religiosos del tiempo de Jesús. Son hipócritas. Y Jesús les humilla en su propia sinagoga, donde ellos son los que están al frente, donde ellos con su ego, con su vanagloria, andan cuidando y según protegiendo, pero son hipócritas. La reacción de Jesús. Jesús se enoja con ellos por su hipocresía, por su poca sinceridad. Porque Jesús sabe que no son sinceros, no son honestos. Y eso fue lo que siempre condenó Jesús en ellos. En Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis justos. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. Versículo 3. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Versículo 5. Hipócritas, saca primero la viga de tu ojo y entonces verá con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Condenaban lo que ellos mismos estaban haciendo. Quieren condenar a Jesús porque está sanando a un hombre, pero ellos bien podían ir a sacar una oveja de un hoyo. Ellos bien podían ir a traer a una oveja que tuvieran problemas y posiblemente hasta la cargaban. Pero eso no era violar la ley del sábado. Sanar en el día de reposo, eso sí era condenable para ellos. Quería condenar a Jesús de algo que él no era culpable. Ellos quieren condenar a Jesús de algo que Jesús no está haciendo nada, no está violando ninguna ley. Ellos sí la violaban. Jesús no la está violando. Cuando ellos mismos eran culpables de violar la ley del sábado. En Marcos capítulo 3, versículo 5. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. No pudieron responderle a Jesús. La pregunta que Jesús le hace, no la responde. Y no es porque no puedan, sino porque no son sinceros, no son honestos.
Y Jesús los mira con enojo, pero a la misma vez entristecido, porque sus corazones están duros. Y ahora sana a este hombre con que tiene la mano seca. Antes de sanar al enfermo, Jesús mira alrededor, fijando la vista en los fariseos y los escribas, y lo hace con enojo. Esta clase de enojo la llamamos indignación justa. Jesús se enojó, sí, pero fue por una causa justa. Estos líderes le provocaron a ira o enojo a Jesús por su corazón duro. El enojo de Jesús no fue precipitado por la pregunta de ellos, sino por su oposición a la verdad. Se oponían a la verdad porque tenían el corazón endurecido como piedra. En Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice el escritor a los hebreos, Hebreos capítulo 3, versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque el pecado endurece, el pecado engaña. Y por eso dice el escritor que debemos exhortarnos los unos a los otros cada día, todos los días, hermano, mientras hay oportunidad, mientras estemos vivos. Hoy tenemos que hacer. Si estamos fallando, si miramos a un hermano, exhortémonos, hermano. No nos enojemos. Que el pecado no nos engañe. Que el pecado no nos endurezca como a estos fariseos, a estos escribas fariseos. Estaban duros por el engaño de él. Esto contristó al Señor. De veras es triste ver a uno destruirse a sí mismo. Porque ellos estaban destruyendo ellos mismos. Toda la atención de la sinagoga está fijada en Jesús en este momento. Ordena al enfermo que extienda su mano y obedeciendo a él, recibe restauración de salud completa en su mano. Y es interesante porque en este milagro no hubo necesidad de contacto físico con Jesús. Jesús le sanó con la palabra. Y aquí vemos el poder de Jesús. Aquí vemos que Jesús es Dios. Porque él no tuvo necesidad de tocar a este hombre. No tuvo la necesidad de echar algo sobre este hombre, como en otros milagros que Jesús hizo. Simplemente Jesús habló y este hombre fue sanado. Ni los fariseos podrían reclamar que hablar es trabajar en día de reposo. Jesús lo deja completamente sin argumentos, hermano. Porque Jesús ni sus manos usa para sanar a este hombre. ¿Qué trabajo está haciendo Jesús? ¿Solamente con hablar? Bueno, si ellos iban a condenar a Jesús porque Jesús está hablando el día de reposo y por eso está violando la ley, ellos lo hacían. ¿No hablaban ellos el día de reposo? ¿No hablaban ellos en la sinagoga? Entonces, Jesús los deja completamente sin argumentos. Jesús no estaba haciendo ningún trabajo que violara la ley del sábado en ese momento. Y en vez, hermanos, de que estos judíos y fariseos hubieran cambiado su mentalidad, fíjese, esto ofendió a los judíos. En vez de ser humilde, más bien les ofendió. En Marcos capítulo 3, versículo 6,
Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruir. Porque quedaron mal parados. Jesús les hizo ver su hipocresía. Y en vez de ellos de ser sinceros y reconocer que estaban mal, más bien salieron enojados. Más bien les ofendió. Y buscaban la manera como destruir a Jesús. Comenzaron a buscar la manera para matar a Jesús, para condenar a Jesús. Qué triste la situación de estos escribas y fariseos. Estos últimos eran judíos estrechamente asociados con los Herodes, que tenían el apoyo de los romanos, por eso tenían influencia en el gobierno. Ellos buscaron apoyos. Curioso es que los fariseos separatistas hicieran liga con líderes de su tiempo. Pero los dos grupos vieron en Jesús un enemigo común para quien ellos no buscaban nada excepto el amor. Aunque ellos no eran amigos, pero miraron en Jesús un enemigo. Entonces vamos a unirnos para destruir a este hombre, porque nos va a causar problemas a los dos grupos. Normalmente ellos y los fariseos eran archienemigos. Pero aquí aparecen unidos en el común propósito de destruir a Jesús. El mal, lo mismo que la justicia, puede unir a la gente. Porque el mal, hermano, puede unir a la gente. Dos personas que son enemigas, pero tienen un tercer enemigo que les va a afectar a los dos, ellos se van a unir, aunque no sean amigos. Y la justicia, hermano, también va a unir a las personas que sean justas, que sean rectas. Conclusión. Jesús entró a la sinagoga según su costumbre, su ley, para predicar, enseñar la palabra de Dios. Jesús sana a un hombre que tiene una enfermedad. Su mano está seca. Los fariseos lo acusan de violar la ley del sábado, cuando en verdad eso era una mentira. Debemos ser justos y ver por el interés de los demás. Jesús vio por este hombre que necesitaba ayuda. Tenía su mano seca. No podía hacer nada con su mano. Y Jesús le sanó. Jesús le ayudó. Lamentablemente era más importante la vida de un animal que la de un ser humano, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero Jesús aquí nos demuestra que para él el alma de un hombre vale mucho. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo, que para él era una ley estar en las cosas de Dios, estar en los negocios de su Padre. Que nosotros también tengamos esto siempre. Buscar las cosas de Dios, buscar el negocio de nuestro Padre Celestial. Que la vida de una persona vale más que la de un animal. Y que seamos sinceros y honestos. Porque Jesús hizo ver que ellos no eran sinceros ni eran honestos. Que Dios nos bendiga.